En el mundo, cuando uno estudia la legislación comparada, Estados Unidos, Canadá, los países europeos, usted tiene límite en los mandatos de los ejecutivos, pero no tiene límites en los mandatos de los legislativos. ¿Por qué? Porque se entiende que ahí se acumula el reservorio de experiencia, se asegura la institucionalidad, la democracia. Es como haberle decidido a Cafiero, no, después de 4 años andate. Y fue, la verdad, que un tipo valioso para la consolidación del sistema democrático. Tercer consideración. Si el objetivo es, porque toda norma tiene que tener un objetivo, es la renovación o la aireación o la oxigenación, mi experiencia en 20 años demuestra lo siguiente. Yo hoy estoy presentando el proyecto 3000, 70% aprobado en todas las áreas de la ciudad de Rosario. Hay concejales que hace 2 años que están sentados en la banca y no presentaron. Mire, yo lo que voy a acompañar es una reforma política en la provincia de Santa Fe y una reforma constitucional en la provincia de Santa Fe que tenga que ver con discutirlo allí y que nos den autonomía a los rosarinos para debatir esto. Hay que empezar por ahí. ¿Por qué se durmió el debate sobre la autonomía, que fue la bandera de la última década? Yo creo que se durmió porque los mismos que la despertaban después la durmieron, en el sentido de que, mire, si hay un pacto, lamentablemente, que se ha puesto en práctica en la provincia de Santa Fe, es no darle autonomía a Rosario. Y me parece que eso está a la vista. Y estos debates, estas discusiones sobre la reelección de los concejales, y no el debate sobre realmente la reforma constitucional y la reforma política y la autonomía en Rosario, creo que van dirigidos a aumentar nuestra dosis de autonomía. Y ojalá que esto sea verdad y que no sea un cuento de la buena pipa como hasta ahora es la autonomía municipal en Santa Fe. Yo planteé que, a diferencia de lo que creen muchos concejales, yo estoy convencido que Rosario tiene autonomía municipal y que puede, dentro de su autonomía política, regular este tipo de cosas. Ahora, puntualmente, este proyecto que presentó el concejal Rosúa, a mí me parece que, y lo digo no solamente como concejal, sino también como profesor de Derecho Constitucional, a mí me parece que limitar la reelección de los cargos legislativos no es una buena idea. Me parece que es diferente en los cargos ejecutivos a los cargos legislativos. Fíjense lo siguiente, ¿no? A nivel nacional tenemos una reelección. A nivel de gobernador no tenemos reelección y a nivel de intendente tenemos reelección indefinida. Sin embargo, digamos, en estos distintos modelos no se ha generado ningún problema en ninguno de ellos, más allá de que sean distintos. Es decir, ha funcionado la reelección a nivel presidencial, a nivel gobernador no tenemos reelección y no ha habido ningún problema institucional y se han renovado los gobernadores. Y a nivel municipal, si bien hay una reelección indefinida, nadie renovó más de una vez. Entonces, creo que hay que desdramatizar esto y pensarlo que desde el punto de vista legislativo, en realidad no tiene demasiado sentido. Porque además los ciudadanos votan a los concejales y los eligen. ¿Es una propuesta y si demagógica, según usted? No, me parece que son propuestas y enriquece siempre el debate. Y le pregunto entonces por la propuesta de Rosúa, no está para nada de acuerdo. No, es simpática. Yo le diría a muchos legisladores provinciales, sobre todo, que están manipulando todo el tiempo al Consejo de Rosario, reducen las bancas, le aumentan, le dan doble voto al presidente, congelan. No aumentan las bancas porque se aumentaron. Pero se redujeron al 50% hace unos cuantos años. Luego subieron 2 bancas más, pero como eso no cierra para lo que ellos discuten en Santa Fe, agregan 3 más. Entonces no se discute el concejal por distrito, no se discute la calidad del trabajo de un concejal adentro del consejo. Que hay tantos bloques casi como concejales, por ejemplo. Bueno, eso es una cuestión que tienen que explicar los partidos políticos. ¿Por qué está sucediendo eso? Fueron inteligentes, le cambiaron el título al diario, porque hoy el diario tenía que ser cuando se implementa todas las medidas que votó ya el Consejo para que no haya más dinero o al menos se reduzca la cantidad de dinero arriba de las unidades para evitar la violencia y la inseguridad, sobre todo de los trabajadores del volante. ¿Y qué estamos hablando? De otra cosa distinta. Y además creo que la secretaria de Servicios
públicos, tiene que saber que lo que ya votó el Consejo lo tiene que implementar. Cuando habla de estudio de factibilidad, para que lo implemente, estudie la factibilidad y hágalo, no mándelo de vuelta al Consejo. Estaba hablando de que iba a mandar una nueva propuesta. Pero si la quiere compartir, nos llama y lo compartimos, pero me parece que lo que corresponde aquí es si se implementa o no alguna de las medidas alternativas para reducir. No hablemos de eliminar totalmente por el momento, eso lo podemos compartir, pero para ir reduciendo el dinero arriba de las unidades. Tarjeta sin contacto, tarjeta de crédito y débito. Esto es lo que el Consejo ya ha decidido. No veo la razón de que tenga que venir nuevamente aquí ningún envío, no me parece.